El karate de mi mujer. He mencionado antes que mi familia provenía de la clase Shisoku. Mi abuelo paterno, Gifuku, fue un excelente estudioso confuciano, y como la mayoría de los estudiosos, tenía pocos problemas con el dinero. O sea, tenía muy poco dinero como para preocuparse. Él tenía, sin embargo, un alto favoritismo por parte del Hanshu, o jefe del clan, y le fue dado el deber y el honor de instruir a las hijas del viudo Hanshu en la ética confuciana. Estas lecciones privadas se daban en el Kuntoku Daikun Goten, un palacio donde vivían las señoritas y donde había también un altar dedicado a los antepasados del Hanshu. Estaba prohibida, por supuesto, la entrada de hombres al palacio de las señoritas, pero fue hecha una excepción con Gifuku. Al hacerse demasiado viejo como para continuar enseñando, renunció a su puesto y fue recompensado por el Hanshu con una casa en Teiramashi, cerca del pueblo. En el tiempo de la restauración Meiji, también se le dio una considerable suma de dinero. Lamentablemente, después de la muerte de mi abuelo, la propiedad y el dinero que legó mi padre fue lentamente pero totalmente disipado. Para mi desgracia, mi padre era grande y generoso. Era experto en pelear con palos, bujitsu, y un consumado cantor y bailarín, pero tenía un desafortunado defecto. Era un gran bebedor, y esta, sospecho, fue la causa de que el legado de Gifuku gradualmente se alejó de las manos de mi familia. La casa donde vivíamos, aun cuando yo era chico, fue siempre alquilada. Debido a nuestra relativa pobreza, yo no me casé hasta que fui mayor de 20 años, una edad un poco avanzada para casarse en esa época en Okinawa. Mi salario como maestro de escuela primaria era la fastuosa suma de 3 yen por mes, y con esa cantidad yo tenía que mantener no solo a mi mujer y a mí mismo, sino también a mis padres y abuelos. No estaba permitido a los maestros de escuela tener otro tipo de trabajo extra. Además, yo estaba trabajando muy duramente en karate, que aunque yo lo quería mucho, no me aportaba ni un solo sen. Así estábamos una familia de 10 subsistiendo con un ingreso de 3 yen al mes. El hecho de que fuésemos capaces de hacerlo se debió totalmente a la diligencia de mi mujer. Avanzada la noche, por ejemplo, ella se consiguió un trabajo tejiendo una vestimenta típica llamada kasuri, por la que le pagaban 6 sen cada una. Luego se levantaba al alba y caminaba cerca de una milla, hasta un pequeño terreno donde cultivaba los vegetales para la familia. A veces quería acompañarla, pero en esa época era considerado impropio para un maestro ser visto trabajando en el campo al lado de su mujer. Así, no iba muy seguido con ella, y cuando lo hacía me ponía un sombrero ancho y grande para evitar ser reconocido. Yo estaba asombrado de cuándo ella encontraba tiempo para dormir, pero nunca escuché una palabra de queja. Nunca sugirió que aprovechase más mi tiempo, en lugar de practicar karate en cada minuto que tenía. Por el contrario, me estimulaba para que continuase y ella misma tenía interés en él, viendo frecuentemente mis prácticas. Y cuando se sentía particularmente cansada, ella no hacía como supongo la mayoría de las mujeres deben de hacer, descansar y decirle a uno de los hijos que le masajeara sus hombros y brazos. Oh no mi mujer. Lo que ella hacía para aliviar su exhausto cuerpo era salir y practicar kata de karate, y debido a esta conducta, ella se hizo tan diestra que sus movimientos eran como los de un experto. En los días en que yo no practicaba ante los agudos ojos de Asato o Itosu, lo hacía solo en nuestro patio. Varios jóvenes del vecindario que me habían estado observando se acercaron a mí un día y me preguntaron si les podía enseñar karate, lo que por supuesto me complació mucho. A veces me retrasaba en la escuela y en aquellas ocasiones cuando retornaba a mi casa encontraba a los jóvenes practicando por su cuenta, con mi esposa entusiasmándolos y corrigiéndolos cuando hacían algo equivocado. Simplemente por mirarme practicar y por practicar ella misma ocasionalmente logró alcanzar un total entendimiento del arte. Por nuestra casa pagábamos una renta mensual de 25 sen, que era una suma bastante grande en aquellos días. Nuestros vecinos eran en su mayoría pequeños comerciantes y hombres jinriksha, es decir, que manejan un carro de pasajeros tirado por un hombre. Algunos vendían chinelas para la casa, artículos como peines, y otros habas preparadas que la llamábamos tofu. En algunos casos, nuestros vecinos se volvían pendencieros después de que habían bebido. En esos casos, generalmente mi mujer intercedía y hacía las paces.
Ella frecuentemente tenía éxito aun cuando en el vecindario se hubiese llegado a una pelea, que no era fácil ni para un hombre. Por supuesto, ella no usaba la violencia en su rol de mediadora, utilizaba su poder de persuasión. Así, mi mujer, admirada en su hogar por la diligencia y economía, era conocida en el vecindario como adepta al karate y hábil mediadora. Final del secreto. Sucedió en el primer o segundo año de este siglo, según recuerdo, que nuestra escuela fue visitada por Shintaro Ogawa, que era el comisionado de escuela de la prefectura de Kagoshima. Entre las varias exhibiciones que se habían preparado para él hubo una demostración de karate. Él pareció muy impresionado por esto, pero solo más tarde me enteré que cuando retornó a Okinawa dio un detallado informe al Ministerio de Educación, alabando las virtudes del arte. Como resultado del informe de Ogawa, el karate formó parte del programa de la escuela media de la prefectura de Daishi y de la escuela normal de hombres. El arte marcial que yo había estudiado en secreto cuando era muy pobre emergió de su encierro y además se ganó la aprobación del Ministerio de Educación. No sé cómo expresar mi profunda gratitud por Ogawa, pero determiné consagrarme todo el tiempo y esforzarme todo lo posible en la popularización del arte. Una vez que se tomó la decisión de incluir el karate en los programas de escuelas, se comenzó a recurrir a toda clase de gente. No solo la escuela media, sino también la escuela primaria adoptó el sutil arte de defensa propia como parte de sus cursos de educación física, y mucha gente vino a mí para buscar consejos y ofrecerme ser instructor. Después de asegurarme el permiso de Asato e Itosu, resolví tener estudiantes, y aún puedo recordar la alegría que sentí cuando tuve mi primer clase de karate. Algunos años después, el almirante Rokuro Yashiro, quien fue después comandante, llegó con su buque de entrenamiento a un puerto cercano y un día vino a ver la ejecución de los kata de karate realizada por mis alumnos de escuela primaria. Quedó tan impresionado que luego ordenó a sus oficiales y hombres bajo su mando que vean nuestras demostraciones y que luego aprendan el arte. Esta fue, creo, la primera vez que hombres de la marina presenciaron una práctica de karate. Luego, en 1912, la primera flota de la Armada Imperial, bajo las órdenes del almirante Dewa, ancló en Shuyo Bai, y una docena de hombres de la tripulación permaneció durante una semana en el albergue de la escuela media de la prefectura de Daishi para observar y practicar karate. Así, gracias al entusiasmo del capitán Yashiro y del almirante Dewa, el karate comenzó a ser conocido en Tokio, ya que muy poco se conocía de él hasta ese momento. Según recuerdo, transcurrieron otros 10 años para que los hombres de karate fueran desde Okinawa a Tokio, para introducir y enseñar el arte. En 1921, el príncipe de la corona, ahora emperador, se detuvo en Okinawa durante un viaje a Europa. El capitán Norikazu Kanna, que estaba al mando del destroyer donde el príncipe viajaba, había nacido en Okinawa, y creo que fue él quien hizo la sugerencia al príncipe de observar una demostración de karate. Esta fue preparada, y se me confirió el honor de que esté a mi cargo, realizándose en el gran hall del castillo Shuri. Ya pasaron muchos años desde este día, pero aún recuerdo vívidamente lo emocionado que estaba. Posteriormente me contaron que el príncipe dijo que se había impresionado con 3 cosas en Okinawa: los hermosos paisajes, el dragón Dren de la fuente mágica del castillo Shuri y el karate. Fue un poco antes de la visita del príncipe a Okinawa que renuncié a mi trabajo como maestro de escuela. Aunque parezca extraño, un ascenso causó mi renuncia, debido a que mis superiores me ordenaron ir a una isla lejana del archipiélago, donde tenía que ser el principal de la escuela primaria. Mi madre era anciana y estaba postrada en la cama, y yo, su único hijo, no quería dejarla, así que no tuve más alternativa que presentar mi renuncia. Casi 3 décadas de mi vida como maestro de escuela finalizaron, pero estoy contento porque nunca dejé mis conexiones con el sistema escolar de Okinawa. Después de consultarlo con Shoko Makaina, el jefe de la biblioteca de la prefectura de Okinawa, y Bakumonto Sueishoshi, el gerente y director de Okinawa Times, organicé la Sociedad de Protección de Estudiantes de Okinawa, y luego fui su director. Al mismo tiempo establecí otro grupo con la ayuda de mis colegas, la Asociación de Okinawa para el Espíritu de las Artes Marciales, para lograr la unificación del Karate-Do. Entrenamiento de por vida. Contra un tifón. Quizás sería más modesto dejar que otra persona describa mis hazañas de la juventud que hacerlo uno mismo.
Pero decidido a olvidarme de mi pudor, quiero citar aquí las palabras de Yokio Togawa, no responsabilizándome de ellas más allá de asegurar a mis lectores que el incidente que describo es verdadero. El lector podrá ver rasgos de locura, pero yo no me arrepiento. El cielo, escribía el señor Togawa, estaba negro y había un fuerte viento que devastaba todo lo que se ponía a su paso. Enormes ramas eran arrancadas fácilmente de grandes árboles, y polvo y tierra volaba por el aire pegando en la cara de la gente. Okinawa es conocida como la isla de los tifones, y la violencia de estas tormentas tropicales no se puede describir. Para evitar la acción del viento que devastaba regularmente la isla cada año durante la estación de tormentas, las casas de Okinawa eran bajas y se construían tan firmes como era posible, con fuertes paredes de piedra y tejas en los techos aseguradas con cemento. Pero los vientos son tan fuertes, a veces llegan a velocidades de 100 millas por hora, que a pesar de todas las precauciones, las casas se resquebrajan y tiemblan. Durante un tifón particular, toda la gente de Shuri se metió en su casa rogando para que pase el tifón sin producir graves daños. No estoy equivocado cuando digo que toda la gente se metió en su casa. Había un hombre joven sobre el techo de su casa, en Yamawaka-sho, que estaba resuelto a combatir el tifón. Cualquiera que hubiera observado esta figura solitaria habría seguramente concluido que había perdido el sentido. Usando solo un loincloth, es decir, una vestimenta cubriendo la mitad del cuerpo, doblada entre las piernas y atada en la espalda, permanecía sobre las resbaladizas tejas y tenía entre ambas manos, como protegiéndose del viento, un tatami de estera. Debía haberse caído del techo, porque su cuerpo casi desnudo estaba cubierto de barro. El joven parecía tener 20 años o aún menos. Era de baja estatura. Apenas mediría más de 5 pies, pero sus brazos eran grandes y sus bíceps abultados. Su cabello estaba cortado como el de un luchador de sumo, con un rodete con una pequeña horquilla de plata, indicando que pertenecía a los Shisoku. Pero todo esto es de poca importancia. Lo importante era la expresión de su cara, grandes ojos brillando con una extraña luz, amplia frente y piel rojo cobriza. Apretando fuertemente sus dientes mientras el viento le golpeaba violentamente, daba una sensación de tremendo poder. Parecía uno de los guardianes de los reyes de Eba. En ese momento, el joven asumió una postura profunda, manteniendo la estera de paja en alto contra el fuerte viento. La posición que tomó era impresionante, como montando un caballo. Por cierto, cualquiera que conozca el karate se habrá dado cuenta rápidamente que el joven había tomado la posición de jinete, o kibadashi, la más estable de todas las posiciones de karate, y él utilizaba el fuerte tifón para refinar su técnica y para tener más fuerza tanto en el cuerpo como en la mente. El viento golpeaba la estera y el joven con un máximo esfuerzo permaneció en su posición y no renunció. Encuentro con una víbora. En Okinawa hay víboras muy venenosas llamadas habu. Felizmente su mordedura no es actualmente tan peligrosa como era en mi juventud, donde si una persona era picada en la mano o el pie, la única forma de salvar su vida era una inmediata amputación. Ahora ha sido desarrollado un suero efectivo, pero debe ser inyectado tan pronto como sea posible después de la picadura. Nuestra habu okinawense, que crece hasta 6 o 7 pies, es un animal que es mejor evitar. Volviendo a los viejos tiempos, antes del desarrollo del suero, fui una noche a la casa del maestro Asato para una práctica de karate. Esto ocurrió unos años después de mi casamiento, y le dije a mi hijo mayor, que aún estaba en la escuela primaria, que me acompañase y llevase la pequeña linterna que nos alumbraba en la noche isleña. Mientras caminábamos a través de Sakashita, entre Naha y Shuri, pasamos por un viejo templo dedicado a la antigua y muy venerada diosa de la misericordia, llamada Kannon, en japonés moderno. Justo después de pasar por el templo, descubrí en el medio del camino un objeto que al principio pensé que era un caballo caído, pero a medida que nos acercábamos observé que lo que había visto estaba vivo, y no solo vivo, sino replegado para atacar, con evidente cólera hacia los intrusos. Cuando mi joven hijo vio esos dos penetrantes ojos brillando en la noche y luego, por la luz de la linterna, esa delgada lengua roja lanzada hacia afuera, dio un grito de terror y se me acercó agarrándome los muslos. Rápidamente lo puse detrás de mí y le saqué la linterna, comenzando a oscilarla lentamente de derecha a izquierda, cuidando de mantener mis ojos fijos en los de la víbora. No puedo decir cuánto tiempo pasó, pero finalmente la serpiente, aún mirándome, se deslizó en la oscuridad hacia un campo de papas.
En ese momento pude ver lo larga y gruesa que era la habu. Yo ya había visto antes una habu, pero nunca hasta esa noche una preparada para atacar. Conociendo, como todo okinawense, sus malos hábitos, dudaba mucho de que se fuese tan sumisamente sin intentar atacar, así que a pesar de lo muy asustado que estaba, puse la linterna delante mío y me arrastré por el campo en búsqueda de la serpiente. Pronto vi aquellos dos ojos brillantes reflejados por la luz de la linterna e hice lo que la habu estaba esperando de mí. Ella había tendido una trampa y ahora estaba esperándome para abalanzarse. Afortunadamente, viéndome a mí y viendo el balanceo de la linterna, la serpiente abandonó su ataque y por suerte desapareció en la oscuridad del campo. Me pareció que había aprendido una importante lección acerca de esa víbora. Cuando continuamos nuestro camino hacia la casa de Asato, le dije a mi hijo: todos nosotros conocemos acerca de la persistencia de la habu, pero esta vez no fue ese el peligro. La habu que encontramos se comportó en forma parecida a las tácticas del karate, y cuando se internó en el campo no estaba escapando de nosotros, se estaba preparando para un ataque. Esta habu entendía muy bien el espíritu del karate. Ganar perdiendo. Me gustaría contarles dos incidentes que pienso pueden ayudar a los lectores a entender la esencia del Karate-Do. Ambos ocurrieron muchos años atrás en el campo okinawense, y ambos ilustran cómo un hombre puede ganar perdiendo. El primero tuvo lugar en el camino sudoeste del castillo Ishuri, siendo el primer gobernador de la villa Oshaya Goten. Había en la villa una casa de té edificada según el viejo estilo de Nara, con una imponente vista sobre el Pacífico. El gobernador, después de días de duro trabajo, solía ir allí con su mujer e hijo a descansar. La distancia hasta Shuri era de un poco menos que 1 milla, y el camino era de piedra con altos y majestuosos pinos a ambos lados. Después de que la villa fue abierta al público a partir de la propiedad privada del gobernador, fui una noche con el maestro Itosu y media docena de karateka a una reunión bajo la luna. Nuestro grupo congeniaba y había perdido la noción del tiempo hablando de karate y recitando poesías. Finalmente decidimos que era tiempo de volver a casa y comenzamos a caminar a través del sendero entre los árboles. La luna estaba cubierta por una densa niebla y los jóvenes llevaban linternas para alumbrar el camino del maestro. Repentinamente, el hombre que había estado liderando la reunión exclamó que apagásemos las linternas. Nosotros lo hicimos pensando que podíamos ser atacados. El número de nuestros agresores parecía ser el mismo que el nuestro, así que desde ese punto de vista estábamos iguales, pero aunque nuestros agresores supieran karate, estaban destinados a una ignominiosa derrota. Estaba tan oscuro que no podíamos ver ninguna cara. Yo me dirigí hacia Itosu para que me diese instrucciones, pero todo lo que dijo fue: manténganse de espaldas a la luna, de espaldas a la luna. Yo quedé bastante sorprendido porque había pensado que nuestro maestro nos iba a permitir poner en práctica nuestro karate, y por supuesto, todos estábamos más que listos para caer sobre esa banda de rufianes. Por Itosu nos decía simplemente que nos pusiéramos de espaldas a la luna. Esto parecía no tener sentido. Después de unos minutos, él murmuró a mis oídos: Funakoshi, ¿por qué no va usted a hablar con ellos? En el fondo no deben de ser malos hombres, y si les dice que yo soy uno de los integrantes del grupo, podrían solucionar la diferencia. Yo seguí las instrucciones y comencé a caminar hacia la banda. Uno de ellos viene hacia acá, escuché que alguien decía. Uno de ellos viene hacia acá, preparémonos. La atmósfera parecía la de los momentos antes de comenzar una gran batalla. A medida que me acercaba a ellos, pude observar que nuestros posibles atacantes tenían cubiertas sus caras con pañuelos, así que era imposible identificarlos. De acuerdo a las instrucciones, les dije cortésmente que el maestro Itosu era uno de los de nuestro grupo y que nosotros éramos todos sus estudiantes. Quizás, agregué tranquilamente, esto se trata de un error. Itosu, ¿quién es él?, gruñó uno de los bandidos. Nunca escuché de él. Otro, viendo lo bajo que era yo, gritó: «Hey, usted es exactamente un chico. ¿Qué está haciendo, metiendo la nariz en los asuntos de hombres? Váyase de este lugar», y luego me agarró del pecho. Yo bajé mis caderas en una posición de karate, pero en este momento escuché la voz de Itosu. «No pelee, Funakoshi. Escuche lo que ellos tienen que decir. Hable con ellos». «Bien», le dije al hombre. «¿Qué tienen contra nosotros? Explíquenme». Antes de que ninguno tuviese oportunidad de reaccionar, fuimos rodeados por un grupo de hombres que obviamente habían bebido y que ahora cantaban ruidosamente como yendo camino a casa.
Cuando se acercaron lo suficiente se dieron cuenta que había una posible pelea y comenzaron a gritar alegremente con la perspectiva de ver una pelea sangrienta. Pero luego uno de ellos reconoció a nuestro líder. «¡Usted es el maestro Itosu!», gritó. «No es cierto». «Por supuesto que es. ¿Cuál es el problema?». Luego se volvió a los bandidos que nos querían atacar. «Son ustedes locos», les dijo. «No conocen a esta gente. Este es Itosu, el maestro de karate con sus estudiantes. 10 o aún 20 de ustedes no podrían vencerlos. Mejor que se disculpen y se vayan rápidamente». No hubo disculpas, pero los bandidos se miraron entre ellos por un momento y luego desaparecieron silenciosamente. Luego Itosu nos dio otra orden que nos pareció misteriosa. En lugar de seguir por el camino que íbamos, nos ordenó retroceder y tomar un camino más largo hacia Shuri. Hasta que llegamos a su casa, no dijo una sola palabra, y luego nos hizo prometer no hablar de ello. «Ustedes hicieron un buen trabajo esta noche, muchachos», dijo. «No tengo duda de que ustedes se superaron como karateka, pero no digan una palabra a nadie sobre lo que pasó esta noche. A nadie, ¿entendieron?». Más tarde supe que los integrantes de la banda fueron tímidamente a la casa de Itosu para disculparse. Sucedió que los hombres que habíamos pensado eran criminales o ladrones en realidad eran sanka, o sea, los hombres que trabajaban en la villa donde se destila un muy fuerte licor okinawense llamado awamori. Ellos simplemente estaban buscando pelea, ya que eran unos pobladores violentos, orgullosos de su fuerza física, y nos habían elegido esa noche a nosotros para probar su valentía. Fue después de saber esto que entendí qué hábil había sido el maestro al ordenarnos retornar a Shuri por distinto camino, evitando cualquier posible encuentro. En esto, pienso, yace el significado del karate. Mis mejillas se pusieron calientes y rojas al hacer eso, pero para Itosu yo hubiera usado mi destreza y mi fuerza contra hombres no entrenados. El segundo incidente, que en cierta forma es de naturaleza semejante, tuvo un final más satisfactorio. Primero, sin embargo, debo decir algo acerca de la familia de mi esposa. Por muchos años ellos habían experimentado con la planta de batata, tratando de obtener una mejor producción. Tuvieron un éxito moderado, pero en la restauración Meiji en 1868 fracasaron varias veces y se trasladaron a una pequeña villa de cultivo llamada Mabashi, alrededor de 2,5 millas de Naha. Mi suegro era firme adherente del partido obstinado, se volvió un excéntrico. Cuando el tiempo era bueno, cuidaba sus campos. Cuando llovía, se quedaba en su casa y leía, y eso era todo lo que hacía. Mi esposa lo quería mucho, y un día feriado fui temprano con mi hijo a visitarlo. Al atardecer yo me dirigí hacia la villa porque no me agradaba la idea de que volviesen solos de noche. El solitario camino a Mabashi atravesaba bosquecillos de frondosos pinos, y al caer la tarde había poca luz, así que fui sorprendido cuando 2 hombres repentinamente saltaron desde los árboles impidiendo mi paso. Como los anteriores atacantes tenían cubiertas sus caras con pañuelos, era evidente que no buscaban simplemente pelea. «Bien», gritó uno de ellos en un tono muy insolente. «No se detenga allí como si fuese sordo y mudo. Usted sabe qué es lo que queremos. Hable en voz alta, diga buenas noches, señor, y coméntenos qué lindo día es. No malgaste nuestro tiempo, inútil, o se arrepentirá, se lo aseguro». Cuanto más irritados estaban ellos, más calmo me sentía yo. Pude observar que quien me había hablado, de la forma en que cerraba sus puños, no era un karateka, y el otro, que llevaba un pesado palo, era también evidentemente un amateur. «¿No me han confundido?», pregunté tranquilamente. «Por otro. Seguramente debe haber un error. Pienso que si hablamos acerca...». «¡Ah, cállese, pequeño!», gruñó el hombre con el garrote. «¿Por quién nos tomó?». Con esto los dos se acercaron un poco, pero no me sentí intimidado. «Parece», les dije, «que finalmente voy a tener que pelear con ustedes, pero francamente les aconsejo que no insistan. No creo que sea muy bueno para ustedes porque...». El segundo de los hombres levantó el pesado palo que tenía. «Porque...», proseguí rápidamente, «si no estuviese seguro de ganar no pelearía. Yo sé que estoy destinado a perder. ¿Para qué pelear? Tiene todo sentido». Después de estas palabras, los dos parecieron calmarse un poco. «Bueno», dijo uno de ellos, «usted realmente no quiere pelear. Denos entonces su dinero». «No tengo», contesté mostrándole mis bolsillos vacíos. «Entonces algo de tabaco». «No fumo». Realmente lo único que tenía era algo de manji, torta que llevaba para ofrecer al altar de la casa de los padres de mi esposa. Le dije al hombre: «Tome esto».
«Solo manju», dijo en un tono de desprecio. «Bueno, es mejor que nada». Agarrando las tortas, uno de los hombres dijo: «Mejor ándate, pequeño, y ten cuidado, este camino es peligroso». Luego desaparecieron a través de los árboles. Unos pocos días después estaba con Asato e Itosu y les conté sobre el incidente. El primero en elogiarme fue Itosu, quien dijo que me había comportado de la mejor forma y que consideraba que el tiempo que había utilizado para enseñarme karate había sido bien utilizado. «Pero», dijo Asato sonriendo, «si no tenía más manju, ¿qué le ofreció el altar de sus suegros?» Como no tenía más, contesté, ofrecí una oración con todo mi sentimiento. «Ah, bueno», exclamó Asato. «Bien hecho, ciertamente. Ese es el verdadero espíritu del karate. Ahora está usted comenzando a entender lo que eso significa». Yo trataba de ocultar mi orgullo. Mientras que los dos maestros nunca elogiaron un solo kata que yo ejecuté durante las prácticas, ellos me elogiaban ahora, y mezclado con el orgullo había un permanente estado de alegría. El peligro del orgullo. Una noche, cuando recientemente había cumplido los 30 años, estaba caminando desde Naha a Shuri. El camino era solitario, y más aún después del templo Sogenji. A la izquierda se extendía un cementerio, y cerca de él había un gran estanque donde en el pasado los guerreros lo usaban para dar aguas a sus caballos. Cerca del estanque había un prado con una pequeña plataforma de piedra en el centro. Aquí los jóvenes de Okinawa venían a probar sus fuerzas en competencias de lucha de mano. Esta noche particular, mientras pasaba, varios jóvenes estaban ocupados en ese deporte. Como había dicho antes, la lucha a mano okinawense es algo diferente de la que se practica en el resto de Japón. Yo estaba muy entusiasmado en el deporte, y debo confesarlo, no estaba bien de ánimo. Me quedé y estuve mirando un tiempo. Repentinamente uno de ellos gritó: «¡Hey, usted, venga y pruebe, a menos que esté atemorizado!». «Cierto», gritó otro, «no es justo que esté ahí parado mirando, eso no es muy cortés». Yo realmente no quería tener problemas, así que contesté: «Por favor, discúlpeme, pero debo irme ahora». Me quedé en el lugar. «Oh no, eso no», dijeron, y una pareja de jóvenes corrió hacia mí. «¡Escapando!», se burló uno. «¿No tiene usted modales?», preguntó el otro. Juntos, los dos me agarraron de la camisa y me arrastraron hacia la plataforma de piedra. Estaba sentado allí un hombre viejo que supuse era el árbitro, y probablemente el más fuerte luchador de mano del grupo. Sin dudas podría haber usado mi habilidad y escapar sin problemas, pero decidí practicar el deporte. Mi primera lucha con el más débil del grupo la gané fácilmente. El segundo joven fue también una victoria fácil, y así con el tercero, cuarto y quinto. Ahora quedaban solo dos hombres, uno de ellos el árbitro, y ambos parecían fuertes oponentes. «Bueno», dijo el árbitro con una inclinación hacia el otro, «es su turno ahora. ¿Está usted listo para el match con este desconocido?» «No estoy atemorizado», intervine. «Ya tuve suficiente, estoy seguro de que no ganaré más, por favor discúlpeme». Pero ellos insistían. Mi próximo oponente, con el ceño fruncido, agarró mi mano, así que no tuve más elección que pelear. Esta pelea también la gané, e inmediatamente dije: «Ahora realmente debo irme, gracias, por favor discúlpeme». Esta vez mis excusas fueron aparentemente aceptadas, pero cuando comencé a ir hacia Shuri sentía que el día no iba a terminar sin incidentes. Y estaba en lo cierto. No pasó mucho tiempo cuando escuché ruido detrás de mí. Afortunadamente, cuando salí temprano de Naha, llevaba un paraguas porque estaba lloviendo. Ahora que no llovía, usé el paraguas como bastón, y también decidí usarlo como medio de defensa, así que lo abrí rápidamente y lo coloqué sobre mi cabeza para dar un golpe hacia atrás. Bueno, no quiero hacer una larga historia. Aunque el grupo debía de ser 7 u 8, tuve suerte de evadir todos los golpes que me tiraron, hasta que por último escuché la voz del hombre mayor que decía: «¿Quién es este? Parece que sabe karate». El ataque cesó, los hombres se pararon alrededor mío mirándose furiosos, pero no hubo más golpes, no hubo ningún intento de detenerme, así que seguí de nuevo mi camino. Mientras caminaba, recitaba uno de mis poemas favoritos, y al mismo tiempo estaba atento de algún sonido, de algún movimiento furtivo, pero no escuché ninguno. Al llegar a Shuri estaba lleno de remordimientos. ¿Por qué intervine en esa competencia de lucha a mano? Fue por curiosidad, pero la respuesta verdadera vino a mi mente. Fue una sobreestimación de mi fuerza. Fue, en una palabra, orgullo. Fue una violación del espíritu del Karate-Do y me sentí avergonzado. Aún cuando actualmente cuento la historia después de muchos años, me siento profundamente avergonzado.
Si te gustó el video, suscríbete y apóyanos con un like. Cuéntanos en los comentarios cuál fue la parte del audiolibro que más te gustó.